Hola amigos, somos Michael y Chismo de Lenormand.es y bueno, ya estamos con otro vídeo más y en este vídeo vamos a hablar de la carta número 10, la guadaña. Es una carta negativa, considerada negativa, y es una carta que consideramos con dos lados, pero ya vamos a explicar todo esto. Primero, ¿qué podemos ver en el dibujo? Como siempre, pues es una guadaña. Bueno, yo la conozco como guadaña. Eh, Hemos mirado creo que en la Wikipedia ponía que hay gente que lo conoce como daya o daye. No lo sé, para nosotros la guadaña. Bueno, ya además lo veis, en la mayoría de los dibujos está apoyada en unos montes de trigo o de hierba que se ha recogido, ¿no? Entonces era la herramienta que se usaba para cortar, no solo para cortar el trigo o los cereales y recogerlos, sino también se usa en algunos sitios todavía para cortar la hierba o el césped, y esto es lo que luego se da como pasto para el ganado, para las vacas o las ovejas o lo que sea. Entonces esto es el dibujo, ¿no? Bueno, se ve, bueno, una guadaña, es un palo largo que tiene unas cosas para cogerlo y al final tiene una hoja un poco curvada hacia arriba, digamos, y es normalmente muy afilada porque es para cortar rápido y fácil y muy afilada normalmente, grande. Entonces, ¿qué significados tenemos con esta carta? Bueno, en primer lugar hay que ser, bueno, sincero, y sobre todo si nunca has estado en el campo, no has trabajado en el campo con estas herramientas, si ves una cosa así, lo primero que te da es un poco de miedo. A ver, un poco asusta esta herramienta, porque es una cuchilla muy larga. Además tenemos varias cosas que, por ejemplo, es lo que cuando se dibuja la muerte, por ejemplo, se suele dibujar con una guadaña, o bueno, también, no sé, una película de miedo o algo así, algo tan afilado. Entonces, es precisamente uno de sus significados. Puede decir que son cosas que asustan o nos dan susto, pero también, sobre todo, nos habla de peligros. Lógicamente era una herramienta, y lo es todavía, aunque ya prácticamente no se usa, pero era una herramienta peligrosa, una cuchilla muy afilada y muy grande, entonces es algo peligroso y nos habla de peligro. Es una cosa que tenías que ir con cuidado donde la dejabas, y lógicamente no es una herramienta que dejas a los niños jugar cerca de ella. O sea, nos habla de peligro. Pero hay otra cosa que tiene, bueno, no es que tenga bueno esta carta. Como dijimos, el ataúd era una de las más negativas. La guadaña, lógicamente, tiene un carácter negativo, ya hemos dicho, es una carta negativa, pero tiene otra cosa, que aunque no es agradable, pero tampoco es tan negativa, es que nos sirve, es muchas veces una advertencia. O sea, es como una alarma, es como un aviso de que algo va a pasar, o que viene un peligro, o que viene algo malo, por supuesto, pero es un aviso, muchas veces es una advertencia. Especialmente si, por ejemplo, en una tirada como un gran tabló vemos algún tema que se destaca, interesante, y vemos que la aguja de la guadaña quiere pinchar o cortar en el tema aquí nos está diciendo, o sea, nos está advirtiendo, es una advertencia con símbolos de exclamación bien grande que dice que, ojo, aquí puede pasar algo, o aquí puede haber un problema. Pero bueno, en el fondo, bueno, es una advertencia, son cosas que lógicamente si te avisan, es como una alarma, es como, bueno, no tan agradable, pero por ejemplo es como la alarma
en los tiempos de la guerra, que vienen los aviones a bombardear, ¿no? Habéis visto seguramente en películas o... Lógicamente no es algo agradable, pero bueno, al menos tienes la opción de poder ir a algún sitio a intentar ponerte a salvo, ¿no? O sea, es lo que tiene esta carta. Otra cosa, bueno, varios aspectos relacionados con el tema del trabajo en el campo. Como hemos dicho, esta era la herramienta que se usaba para recoger el trigo o los cereales. Entonces, bueno, cuando venía la época de hacer esto, recoger esto, era una época de mucho trabajo, porque había que, lógicamente, son extensiones grandes de campo con una cosa manual, ahora hoy en día no se hace manual, por supuesto, pero entonces en esa época trabajaban muchísimo, porque tenían que hacerlo, y había una cierta presión en el tema, porque tenían que hacerlo antes de que viniera el mal tiempo, o antes de que se estropeara, o lo que sea. Entonces, esa época era una época estresante para la gente. Y precisamente esta carta nos puede hablar de esto, de estrés. Por ejemplo, un ejemplo ya, una combinación, si la guadaña está al lado de un personaje o una carta de persona, no tiene por qué siempre ser que nos ha avisado un peligro, también nos puede decir, que bueno, también es un aviso, pero nos puede decir que esta persona está muy estresada. Y como está muy estresada, lógicamente también es un aviso de que a lo mejor necesita una pausa porque puede ser, el estrés también trae problemas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta carta, también lógicamente su parte física, aquí si nos fijamos en la cuchilla, lógicamente entonces un significado que viene rápido es heridas. Esta carta puede causar heridas físicas o accidentes, y entonces puede hablar de heridas físicas. Una persona, puede ser, tienes un corte, incluso algún accidente, nos puede hablar de esto, pero no solo personas, también cosas. O sea, puedes tener algo se rompe, un golpe en el coche. Nos habla de también accidentes de personas, objetos, y luego también nos habla de heridas emocionales, por decirlo así, bueno, emocionales. Es como nos puede decir, hablar de sentimientos heridos o de sentimientos dañados. O también nos puede hablar de palabras que nos hieren o que nos hacen daño, ¿no? O que se usan para hacer daño, ¿no? Esto también, o sea, tenemos la parte más física, digamos, pero también la parte más de sentimientos emocionales. Como hemos dicho, la carta de la guadaña puede causar que algo se rompa, o sea, se dañe. Entonces también nos puede hablar en relaciones de separaciones. Pero, como hemos dicho, el carácter no es tan negativo como el ataúd, o incluso como la torre, que ya veremos. Entonces, como dice, estas separaciones, también por su parte esta de advertencia, normalmente va a ser que avisa de que la pareja o la relación está en peligro de separación. Esto sería bien la forma de expresarlo, está en peligro de separación. ¿Qué quiere decir? Que no tiene por qué haber separación. O, lógicamente hay un peligro y es un peligro serio, no, aquí no hay que tomárselo a esto, si no hacemos nada, pues se va a acabar mal. Pero podemos imaginar, por ejemplo, no sé, si tenéis una taza o un jarrón o algo y ha tenido un golpe y tiene una pequeñita, no sé, raja o quiebra, no sé qué, pero no impide que siga cumpliendo sus funciones, no es algo muy evidente o no es algo muy grave, es un corte, se ha hecho. Lógicamente, si tú usas esa taza con cuidado, ese jarrón, y lo tratas con cuidado,
a lo mejor te puede durar años así, o toda la vida, ¿no? Puede pasar. Si no lo tratas con cuidado, como tiene el problema que se acaba rompiendo totalmente. Es lo mismo con una pareja, nos avisa de un probable peligro, de una posible separación, e incluso a veces puede llegar a haber una separación con esto, pero es muy probable que no sea definitiva, o que no nos hable de algo, de una ruptura definitiva de algo. O sea, que puede ser una temporal, una pequeña separación temporal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hablado del campo, volvemos a ello. Se usaba para recoger la cosecha, entonces nos habla de esto. Una parte de esta carta es que nos dice que recogemos algo, la cosecha. ¿Qué quiere decir? Esto no es ni bueno, no es ni bueno ni malo, no, sí, es bueno, pero también puede ser malo. O sea, hay gente que, por ejemplo, ve siempre muy positivo el tema cosecha, porque lógicamente era una época de celebración y en algunas cartas del tarot se representa como un momento de alegría, ¿no? La cosecha era algo alegre. Pero también yo creo que es un dicho que aquí mi madre lo decía mucho, supongo que también es muy común en otros sitios, es que recoges lo que siembras. Entonces esto lo solían decir con una parte, con un matiz más negativo, en el sentido de que si tú has sido un borde o te has portado mal con alguien, luego vas a tener lo que te va a venir va a ser, supongo, algo malo, un desprecio de esa persona, o no te va, yo qué sé, no te va a ser más tu amigo, o lo que sea, cosas así. Entonces esto siempre nos dice que recogemos algo de algo que previamente hemos hecho, o sea, esta es una actitud o alguna cosa que hemos hecho, alguna cosa que ha pasado anterior, y esto es lo que recogemos de ello. Si es bueno o malo, como siempre, dependerá de la carta, de las otras cartas. Bien, es una carta con también varios matices. Otra parte que tampoco tiene que ser a veces tan desagradable, pero que tiene la guadaña, es que nos habla de cosas que vienen de golpe. Tiene esta cosa de que como era tan rápido y tan afilado y bueno, es como algo que se mueve muy rápido, entonces nos habla de cosas que vienen de golpe y un poco son estas cosas que parece que aparecen de la nada o que no te has dado cuenta de dónde viene y aparece algo, ¿no? Y pasa algo. Como hemos dicho, no tiene por qué ser totalmente negativo. Claro, es lo imprevisto, es algo que viene de golpe, es algo inesperado, pero bueno, es como en la vida misma, ¿no? Siempre pasan cosas cuando menos te lo esperas, pues es algo así. Por supuesto, como todas las cartas, su parte más agradable, o como si está bien rodeada, como siempre decimos, nos puede hablar de sorpresas, y nos puede hablar de sorpresas agradables, ¿no? En Alemania se suele decir, bueno, es como los Kinder sorpresa, es un Kinder sorpresa, ¿no? No sé si, creo que en Estados Unidos están prohibidos, no sé, pero supongo que sabéis lo que son los huevos estos de chocolate que tienen dentro un juguete y bueno, y es la sorpresa o la alegría de ver qué hay dentro, ¿no? Pues es una sorpresa en su lado bien rodeado y más agradable, ¿vale? ¿Cómo influye el carácter drástico y grave? Hay que recordar, es un poco negativa, cuando se combina con otras cartas. Por ejemplo, esto es una combinación negativo-negativo. Esto aquí no se multiplican, aquí se suman. Entonces, si la guadaña quiere pinchar o cortar el ataúd, esto sí que es
corte definitivo, es un final rotundo de algo. Esto es aquí no hay tutía, aquí no hay posibilidades, aquí se acaba, se corta y totalmente finito. Si la guadaña quiere cortar o pinchar el sol, aquí podemos decir que nos advierte. Nos puede advertir, por ejemplo, de que alguien nos quiere quitar nuestra energía, o nuestra valentía, o nuestro positivismo que nos da el sol, ¿no? Es un poco la advertencia. Es muy importante la parte de advertencia de esta carta. Es para mí o para nosotros creo que es una de las cosas más importantes que suele decir esta carta. Nos advierte de cosas. Y bueno, pero también vamos a ver un poco su lado más, si es un poquito más agradable. Por ejemplo, con las estrellas. Con las estrellas también es una carta muy positiva, y con la guadaña podríamos ver un poco su parte no tan desagradable. Podemos ver esta parte que es algo viene de golpe o algo viene de repente. Y las estrellas nos hablan de la suerte también. Es una carta muy positiva. Entonces, pues esto es un golpe de suerte. Mejor dicho, es un golpe de suerte. Es agradable, positivo. Otro, por ejemplo, con la carta, también, siguiendo usando esta parte más agradable de la guadaña, de esta parte, de repente nos puede hablar de alguna noticia inesperada. Aquí probablemente necesitamos otra carta para decirnos si la noticia esta que viene de golpe o inesperada es agradable o es más bien negativa. Pero es una noticia inesperada. Esta combinación podría ser una de sus posibles significados. Y otro es una combinación interesante, es con el trébol. El trébol, hacía tiempo que no mencionábamos el trébol. Esto hemos visto muchas veces que puede ser un consejo, porque recordar que el trébol era muy rápido. Y aquí estamos hablando que en cierto sentido la guadaña también es bastante rápida. Son cosas que pasan también de golpe, rápido. Entonces esto puede ser el consejo de que tenemos que hacer algo ya. O sea, te aconseja no retrases más algo, hazlo ya. O sea, tienes que hacerlo ya, lo que sea que estés preguntando, hablando, no lo dejes, no esperes a que mañana o no sé, hazlo ya, ahora. Es una buena consejo que te da, bueno, una advertencia que te da de hacer algo en el momento. Y bueno, esto es los significados que le atribuimos a esta carta. Seguimos con las categorías, como dejamos siempre al final. La categoría evidente que hemos comentado es una carta de dos lados. Volvemos a recordar, por si no habéis visto el resto del vídeo, pero bueno, si no los habéis visto, animamos a que los veáis. Pero las cartas de dos lados son cartas que, dependiendo en qué lado a la carta, bueno, a ver, a qué ay, ahora me estoy liando. Dependiendo dónde está la carta a la que influyen o con la que se combinan, va a significar o va a influir de una forma u otra. Entonces no es lo mismo esta combinación que esta combinación, con una carta de dos lados. ¿Qué nos dice? ¿Qué dos lados tenemos? Normalmente, lo decidimos, como ya hemos dicho muchas veces, por la cuchilla. O sea, tenemos una dirección que es hacia donde corta, o el otro lado que le llamamos el lado del mango, porque digamos aquí si te darías con el mango, no con la cuchilla. Entonces, aquí corta o pincha y aquí es el otro lado,
¿no? El lado más amable, por decirlo así. Por ejemplo, bueno, como siempre, Don Dorf, este es el clásico francés, no es tan claro el lado, pero bueno, podrías decir que corta por aquí y el mango está aquí. Pero bueno, esto es el tema de las cartas de dos lados. Entonces, ¿cuáles son sus significados? O esto ayuda a delimitar, de como hemos dicho, son muchas cosas. En el lado del mango, para nosotros, que digamos es el lado más amable de esta carta, aquí es donde vamos a ver las cosechas. Aquí es donde vamos a ver lo que recogemos. Recordar, tampoco tiene por qué ser positivo, pero me refiero a que lo que venga en esta carta, no sé, es un poco así, pero demasiado abstracto, pero a lo mejor aquí te está diciendo que coges amor o coges algo positivo, ¿no? Aquí nos está diciendo que recogemos algo que, como hemos dicho antes, previamente tú ya has hecho algo, o has dicho algo, o ha pasado algo. Es de algo que ya ha pasado. En el fondo es una consecuencia de algo que tú has hecho o ha pasado antes. Este es el lado. Algunas veces también una parte más positiva de este lado también nos puede hablar de que el peligro ha pasado ya, o incluso es un aviso, bueno, aviso, es como usando un poco el ejemplo este anterior de los avisos de los bombardeos en la guerra, pues primero hay el primer aviso que es escóndete porque viene la bomba, pero luego había un segundo aviso o después cuando decía el peligro ha pasado. Pues sería a lo mejor también a veces veríamos esta parte un poco aquí, es un aviso de que el peligro ya ha pasado. O la cosecha, que es lo que recogemos. En cambio, en el lado que corta, pues aquí tenemos varias cosas, normalmente ya no son tan agradables. El primer lugar es su parte de advertencia, nos avisa de un peligro viene. Esto es aquí la parte más que puede ser casi una de las más comunes de esta carta. Hay un peligro, hay una advertencia, un aviso de que algo pasa, es una alarma. Esta carta es bien una alarma. Luego, lógicamente, está la parte de que esto también rompe cosas o separaciones. Volvemos a decir, no es algo total o definitivo, no es una ruptura total, es más bien un golpe, una herida. También nos habla de las heridas, y hablamos de heridas y accidentes y físicos, en personas o cosas, y también emocionales, en heridas de sentimientos o palabras que hieren. Y luego su parte un poquito más agradable es que nos habla de que algo pasa de repente, algo pasa de golpe, algo pasa de forma inesperada, pero bueno, no es tan desagradable. Pues y ya está, no le asignamos ninguna categoría más. Para resumir, hacemos las palabras claves. Bueno, como hemos dicho, peligro, advertencia, esto lo podéis poner bien subrayado porque es bastante importante en esta carta. También son incidentes, sustos, estrés, como hemos dicho, agresión puede ser también, heridas, daños, rupturas. Luego su parte un poco más agradable, o bueno, no tiene por qué, depende de lo que hayamos hecho, pero la cosecha o recoger algo. Y un poco más agradable sí es la sorpresa o una sorpresa, ¿no? Propiedades, es algo sorprendente, es algo de repente, algo peligroso, doloroso también, lógicamente, hiriente, hace heridas, hiriente, asusta, da miedo, cansa, es algo fatigoso también, lógicamente trabajar con esto no era... Es algo estresante, hemos comentado, algo quebradizo, o algo que se puede romper fácilmente, es agresivo, y
Y también tiene, bueno, esta cosa de nervioso o que pone muy nervioso. O su parte un poquito más agradable, no, agradable no tiene por qué ser, pero algo que aparece de la nada o algo que aparece de repente, rápido, bueno, estos son un poco... Bueno, y esto es todo de esta carta. Como siempre esperamos que os haya gustado la explicación y que ayude a entender mejor esta carta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!